noches. ¿Todo el mundo me oye y me ve bien? Ahora sí, sí, perdón, me había equivocado yo de sala. Bueno, a ver. Eso no lo tiene en ningún lado, o sea que miren aquí. Vale, mira, para que se queden tranquilos, entre comillas. A ver, esto es el primer trimestre. ¿Lo ven más o menos? Ven que hay un porrón de clases de CIA, ¿vale? Y solamente hay una clase de COP aquí, hoy, otra de COP 30 de octubre y otra de COP 27 de noviembre. Solamente este primer trimestre me vas a ver aquí, precisamente 3 veces. Sí, todas las semanas hay clase, todas las semanas hay un día dedicado a segundo, pero otra cosa son las asignaturas. Más o menos lo coges. A ver, mira, ves que aquí hay día miércoles 25, sella, miércoles 2, sella y COP, miércoles 9, sella, miércoles 16, sella. ¿Lo ves? Todas las semanas hay clases, pero en este caso hay muchas de una asignatura y solamente 3 de la mía. ¿Vale? Entonces, pasamos al segundo semestre, al segundo trimestre. Y aquí tendréis COP otra vez, y luego tenéis otra asignatura que se llama SML, que es Simulación Empresarial. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 clases de COP. ¿Vale? Pero después llegamos al tercer trimestre y mira, marzo hay una de PNG, miércoles hay 4 horas de PNG, siguiente miércoles 4 horas de PNG, miércoles 23, 2 clases de PNG, miércoles 30, 4 horas de PNG, el miércoles 7 de mayo, 2 horas de PNG, miércoles 14 de mayo, 4 horas de PNG, miércoles 21 de mayo, 4 horas de PNG, y miércoles 28, 2 horas de PNG. Pero cuando yo llegue aquí, 26 de marzo, PNG, no me voy a empezar otra vez a explicar contabilidad. Ya iré lanzado. Y a último remedio, ustedes que son unos grandes negociadores, empiecen a hacerle le comen la oreja a Néstor. Yo me las conozco a ustedes. Depende del módulo, por ejemplo. Aquí en el primer trimestre, el miércoles 9 hay 4 horas de 6 ya. Entonces empiezas a las 6 y terminas a las 10. Entonces, solamente tienes que venir tú. Hoy de 8 a 10. Luego el 30 de octubre otra vez de 8 a 10. Y el miércoles 27 de noviembre de 8 a 10. Y esto ya pasaría al siguiente trimestre. Aquí. Salvo que todo el mundo aquí, estudiantes y estudiantes, se pongan de acuerdo, le coman la oreja, como decía yo, al otro profesor y digan, mira, por ejemplo, el 30 de octubre, Néstor, ¿nos puedes hacer el favorcillo? Como luego viene Marcelo, en vez de dar solamente 2 horas, pues que Marcelo dé 4. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, este 30 de octubre, pues serían las 4 horas. De 6 a 10. Ahí sí. Pero eso es... Yo no sé nada. Al límite. De otra forma, lo que es eso, para yo saber qué días son personas de mí. Pero ahora yo te digo dónde... Yo creo que también hay la preocupación es por si la manera de evaluar no es un trimestre, son 2. Antes era un parcial cada mes. Pues claro, Sí. Yo ahora me veía viendo las pocas clases que tenemos y un parcial cada mes. O sea, claro, más cosas cuando el profesor de estas 2 horas te puede explicar más así. Que cogerlo en casa y empezar a leerlo. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la educación a distancia, como digo yo siempre. Y esta es una asignatura de mucho, perdón por la expresión, poner el culete en la silla en sus casas. No, es como GTH, pero peor. En el sentido de que hay que empollar más. Yo les pasé esto con un montón de supuestos y entonces pues aquí es poner a hacer, hacer y hacer. Entonces, ¿qué es más complejo?
A la hora de ustedes asimilarla, si no tienen ningún conocimiento, sí. Pero por eso yo he querido empezar despacio y desde el principio con la asignatura. Y por eso en este primer trimestre, digamos que entre comillas, no les quiero apretar las clavijas. En el sentido de decir, mira, ya quiero para el 16 de octubre todos los ejercicios que yo les he mandado, por ejemplo. Sino que me parece que les puse que solamente hay que entregar 3, y me parece que era el 1 de noviembre o algo así. ¿Vale? Entonces, lo de los parciales, como es semestral, yo había pensado hacer uno a mitad de noviembre más o menos, que más o menos coincidiría con la fecha que lo va a poner Néstor, para que así lo hicieran todo el mismo día. La fecha que dije. Me parece que era 15 de noviembre. 15 de noviembre. El 20. No, porque es semestral. El 20 de noviembre. Y como hay que hacer 3. O sea que Pero el parcial se coge 2 semestres. Sí, pero esto es de 6 ya. Pero hoy Eso dijo, es de esto, ¿no? Claro, de Néstor, pero Néstor me parece que ya les dijo que lo iba a poner el 23 o 22. Al final se hizo un cambio, no te preocupes por esto. el 20 dijo Néstor hoy que era el parcial. el 23. 23 de octubre. No, El 23. en octubre. ¿Y en noviembre? ¿No? Pues ustedes vayan sobre esa fecha, que será el mío. Entonces yo había pensado luego hacer para finales de enero, principios de febrero, el segundo. Y ya luego el final, el tercer trimestre, el tercer parcial, es el examen final presencial. ¿Vale? Pero ojo, se lo digo ya desde ya. Estos parciales para mí, menos el último, no son significativos. Son significativos para ustedes en el sentido de que ustedes vean si van por el buen camino o no van por el buen camino. A mí lo que me interesa es el último, el que será el 19 de marzo, el presencial. Si no aprueban este, yo no compenso notas. Si en este me suspenden un 3, aunque los otros hayan sacado un 10, me los cargo. Vale. Yo quiero llegar aquí al 19 de marzo, al menos sabiendo que ustedes sepan hacer un ciclo contable. Ciclo contable se refiere a apertura de ejercicio, asientos de gestión, la apertura de ejercicio, el asiento de apertura, asientos de gestión durante un ejercicio, y luego llevar a cabo cálculo de resultados, ajustes contables si los tuviera que haber, cálculo de resultados y asiento del balance, de la cuenta de pérdida y ganancia. Y asiento de cierre. Y si pudiéramos, pues poder hacer un balance de situación final. ¿Estado de flujo efectivo? No. No, eso ya seguro que sería ya, bueno, sé que lo conoce, se podría hacer, pero no creo que nos dé. Yo me doy por satisfecho que ustedes sepan hacer un ciclo contable, ¿vale? Y aquí me gustaría meter alguna problemática, las problemáticas más comunes que suelen haber, que es, por ejemplo, problemática de compras y ventas, con variación de existencias y todo eso. Luego, amortizaciones, ¿vale? Provisiones, no. Provisiones, quizás no. Por ejemplo, yo por ejemplo, pondría problemáticas de personal. Una cosa que me gustaría hacer ahí también en este trimestre, yo les traigo modelos de facturas o les traigo modelos de documentos y que ustedes los contabilicen. Porque, como yo se los he puesto aquí, que se los he puesto con letras, está muy bien. Pero realmente cuando tú vas a una empresa, generalmente lo que te ves es un documento. Una factura que te llega, una nómina que te llega, los documentos de cotización que te llegan. Y entonces, con base a eso, tú tienes que contabilizar. Entonces, pues me gustaría también pues, traerle documentos para que ustedes sepan hacer eso. ¿Vale? Y ya luego, ya sabiendo aquí en el segundo trimestre hacer un ciclo contable, aquí yo me meto más a explicarles más problemáticas. Por ejemplo, lo que decía José, no, Javier, por ejemplo, saber hacer provisiones, por ejemplo, meternos con toda la problemática de rappers,
descuentos, por ejemplo, los famosos embalajes, devoluciones de venta. Después enganchar, por ejemplo, una ficha de almacén. Las funciones de asistencia. ¿Eso cuándo lo van a hacer? Mi intención en el tercer trimestre. Ya te lo perdía de qué, porque supuestamente me decía que duraba hasta... Ah, claro, pero tú no tienes COP. Tú solamente tienes COP. Y al final va a perder lo más interesante. Pues entonces llegarías, si solamente tienes COP, llegarías hasta aquí, el ciclo contable, cierre, apertura y balance. Que claro, con las clases que tengo, a no ser que ustedes le sigan comiendo la oreja a Néstor, el segundo trimestre y me prestan una clase más, pues podríamos hacer alguna cosa más ahí. Y entonces ver toda la problemática de compra, venta, lo que decía, rappel, descuentos por punto pago, enganchar las hojas de almacén con la variación de asistencia. Verificaciones. Sí, En mi caso, para ver eso, que tendría que coger otra asignatura más. ¿solamente tienes COP? Luego que contabilidad. Bueno, pues no te preocupes porque a lo mejor pues yo incluso pues lo que te podría dar o te podría pasar son los temas o los ejercicios que estamos Pero haciendo. digo, pues, lo que es lo fuerte, digamos, lo voy a tener. Yo taller. La cuestión es que a mí me dan las clases extras y yo tengo que intentar hacer milagros. Y la educación a distancia lo que tiene es que generalmente se dice que las clases presenciales son para consultar dudas, pero supuestamente ustedes han estudiado en casa. No es Pero como... se supone que todo eso entonces está lo que vamos a estudiar en casa, lo que tú vas a... Claro, está aquí. Está aquí. A ver, ya entré. Está. Por ejemplo, vamos a contabilidad y fiscalidad. ¿Has entrado? Un curso que ponga contabilidad y fiscalidad. Pues aquí lo tienes todo. Vale. ¿La gente de casa cómo va? Bueno, Jessica, lo de la asignatura complicada para el final de curso, ¿qué quieres? ¿Que la ponga ya complicada desde el principio? Podemos hacer también, ¿no? Jessica, ¿no? No, sí, Jessica, ponerla complicada desde el principio. Vale, dime. Hablando con él el otro día, está muy dispuesto. Pero mi pregunta es, claro, él está predispuesto, hay que verlo. O sea, ¿sería solamente las clases donde él estaría la primera hora y la segunda? ¿O podría ser una clase a lo mejor que estuviera las dos? ¿O eso ya es mucho pedir? Hombre, si me piden una clase extra, un día extra, que habitualmente no tuviera que venir, pues sinceramente a lo mejor podría ser un poco de faena para mí. Más que nada, por ejemplo, también, te lo digo yo a ustedes, precisamente esta mañana me salió un trabajo para trabajar por las mañanas, de 9 a 2. Entonces voy a estar un poquito más constreñido en el sentido de que no voy a tener tanto tiempo por las mañanas para dedicarles a ustedes como antes. Tendré que dedicarlo los fines de semana. Pero si ustedes me piden un día o dos, yo haré el esfuerzo por venir. Hombre, no me pidan 5 o 10 días. Te voy a decir que no. Un día o dos, sí, puedo hacer el esfuerzo de venir para explicarles algunas cosas que tengáis problemas. Pero no me pidáis tampoco un milagro. Vale, por lo menos hasta diciembre, que es en principio cuando me dure este trabajo. Vale, pero ya te digo, si durante el mes de noviembre pues podéis cambiar alguna clase y tal, pues me lo decís, lo vemos y entonces pues puedo venir. Vale. Bueno, a ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta más que me queráis hacer? ¿Alguna cosa más? Ah, sí, otra cosa que también quiero hacer. Vamos a ver, 4 horas juntas, sí. Lo que pasa es que el problema es que la capacidad que ustedes tienen para aguantar 4 horas continuas de contabilidad, seguramente a partir de las 2 horas y media, su capacidad de aguante y de asimilar todo lo denso que puede ser, les va a costar. A lo mejor llegar a las 2 horas y media y ya no carburan ustedes.
El problema de los cafés es que generalmente yo digo 5 minutos y al final acaban 15 o 20. No sirve caliente. Vale. A ver, otra cosa que también quiero hacer para el segundo trimestre ya también es dedicarla, a ver si le puedo dedicar, aunque sea 15 minutos, 20 minutos en cada clase, a hacer algo en un programa de gestión contable. Vale, aunque sean cosas sencillas, pero para que ustedes se acostumbren, ¿vale? Entonces por eso les puse aquí una cosa que pone descarga programa Contasol. Entonces, les ponen un enlace a una página web en la cual esta empresa se dedica pues a desarrollar software de gestión de empresas y entonces aquí te permite pues bajarte un programa de gestión contable, de facturación, de nómina. Los otros dos pues no tengo idea porque no los he visto nunca. ¿Vale? Entonces, yo les voy a pedir para eso, para que puedan descargar, se los tienen que descargar en sus ordenadores en su casa. ¿Vale? Entonces simplemente puedes poner el correo electrónico donde quieren que les llegue el enlace de descarga y le dan enviar y les llegará a su correo un mensajito con el enlace. Y entonces pues, ustedes se lo descargan desde ahí. ¿Entendido o no? Luego cuando tienes que crear la empresa y eso, te inventa... No, yo vendré un día y diré, venga, hoy vamos a crear una empresa en Contasol, que es el primer paso. Pues nada, pues les traeré un supuesto caracterizado y les diré, venga, te van a hacer los datos. Pues venga, hoy solamente lo que hacemos es crear una empresa. Otro día, pues por ejemplo, una de las facturas que les traiga, les digo, mira, se contabiliza el papel así, pero vamos a ver cómo se hace en el Contasol. Y entonces pues, vamos viendo una cosa y la otra. Ustedes se acostumbran a hacer el asiento a mano, que es como todo el mundo ha aprendido, incluido yo, haciendo la mano, y después vemos cómo se vería en un programa. Entonces vemos las dos cosas. Vale, pero necesito que ustedes se lo descarguen en su casa y se lo instalen en el ordenador que tengan. Vale, ok, por eso puse ese enlace aquí para que nadie me diga, no, es que yo no sabía que había que descargarse, que había que hacerlo. Por eso se los he puesto ahí. Vale, ok, ¿sí? ¿No? Luego, a ver, nombre, que no te he preguntado el nombre. Yo, Mari. Mari, aquí tienen los manuales. ¿Ves aquí que pone conceptos básicos y el método contable? Pues estos son los dos manuales que, por ejemplo, vamos a usar por el tema 1. Pues nada, pues mirarlos y estudiar. ¿Vale? Aquí tienes el otro del método contable. ¿Vale? Entonces, más adelante hay otro tema que es el ciclo contable que todavía no lo he abierto yo y que por eso ustedes no lo pueden ver. ¿Vale? Una pregunta, Marcelo. Los exámenes son prácticos, ¿no? El examen, yo ya se los digo, va a ser un ciclo contable. No hay teoría ni historia, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Vale. Va a ser un ciclo contable. Y el parcial será algo... Parcial, pues, por ejemplo, puede ser que te ponga, pues, a lo mejor uno de los supuestos con alguna cantidad cambiada y menos cositas. Sí, como el año pasado. Sí, pero que es para ustedes, para que ustedes digan, pues más o menos, y yo ver si ustedes han estudiado algo o no. Sí, para subir notas, ¿no? Sí, para subir notas, si aprueban el examen final y la media sale más alta, pues entonces yo no tengo problemas en subirles notas. ¿Vale? Pero el final es el que me interesa a mí. Y ahí pues meteré todo lo que haya hasta en ese momento dado. Con lo cual, pues como siempre, soy duro, al mismo tiempo blando, pero al mismo tiempo soy duro. Y si no me aprueban el final, pues yo no les paso. ¿Vale? A ver, ¿qué más? Pues nada, yo venía con la intención, pues, de si ustedes tenían alguna duda o directamente, pues, ponerme a hacer alguno de los ejercicios que hay aquí. Una duda. Dime. En el cuadro de número de cuentas en activo y pasivo, hay unas cuentas que vienen entre paréntesis. Sí, a ver. Estos dos ejercicios se los puse porque realmente, a ver, lo ideal es esto, que es el cuadro de cuentas. Esto es lo único que ustedes van a poder traer en el examen. O bien se imprimen esto, que es el Excel que yo les he puesto, o bien se agencian con un cuadro de cuentas.
No. Eso no va a valer por el examen. Solo contra eso y el motivo. Solo el cuadro de cuentas. Porque si ahí tú ves cómo se hacen los asientos. Sí, no lo conozco. Ahí aprendes cómo se hacen los asientos. Entonces yo no te lo... Sí. Ahora lo veremos. Esto, por ejemplo, yo no tengo ninguna comisión. Esto me lo compré en Canaima. Canaima. Ahí abajo, debajo de todos morados. Pero... No. Pero tienen que tener cuidado porque tiene que ser el 2007. Plan General de Pyme. Si este dice que tiene el Real Decreto 1515, 2007, 16, Edición 2005. No te sirve porque esto es edición del 2005. Entonces habrá aplicado el Plan General Contable del 91. No, todo lo que tiene, no. Del 2007. Ese lo tenía yo. 2007 es el último. No, esa es la última actualización del Plan General Contable del 2007. Así que te lo dejo para que veas. ¿Cuánto hablamos? No lo sé, no sé si me acuerdo si eran 10, 15 euros. Pero por eso, para que ustedes no se tuvieran que comprar esto, por eso me pegué el curro de estar haciendo esto. Entonces les puse todo el cuadro de cuentas aquí en un Excel. ¿Vale? Y además, porque eso también es interesante, y eso viene a la consulta de Fernando, ¿era? Sí. Vale, menos mal, ya me acuerdo de alguno. A ver, yo les he puesto un inventario, que un inventario que es una relación ordenada de que de los bienes y de derechos, obligaciones y demás. vale. Y yo le puedo hacer una pregunta de examen. ¿Un balance qué es? Yo no voy a hablar, porque si no me está todo el rato hablando. ¿Una foto de cómo está la empresa en ese momento? Sí. ¿Pero qué más? ¿Cómo está realmente la empresa? Un resumen de la empresa. Por ahí lo que decía Fernando iba bien. Era una fotografía en un momento determinado de lo que se denomina la situación patrimonial de la empresa. No es de ingresos y gastos, porque, a ver, en el plan general contable que vamos a manejar, que es el plan general contable de 2007 de PYME, existen 7 grupos de cuentas, del 1 al 7. Aunque realmente en el plan general contable, digamos, a secas, existe del 1 al 9. Entonces, el plan general contable de PYME se aplica a unas empresas que cumplen unos determinados criterios, que son el número de empleados, gracias. Por el número de empleados, la cifra de negocio y había otro más. Si se cumplen al menos 2 de esos requisitos durante 2 ejercicios seguidos, tienes que aplicar el normal. ¿Vale? Pero si no los cumple, pues aplicas el simplificado, que es el 2007. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a ir con el simplificado, que es el 2007, que es el que más se maneja porque la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Y no llegan a esos criterios que exige el plan general contable para que apliques el plan general contable, digamos, total. Entonces, si fuera un plan general contable total, habría 9 grupos de cuentas. Pero como va a ser el plan general contable de PYME, vamos solamente a coger 7. Entonces, lo que refleja el balance van a ser las cuentas, ¿vale? Pero que se denominan patrimoniales. Las cuentas patrimoniales son aquellas que están referidas solamente a los grupos del 1 al 5. Mientras que existen otro tipo de cuentas que se llaman cuentas de gestión, porque son las que se ven involucradas en el tráfico normal de la empresa, ¿vale? A lo largo de un ejercicio económico, que son las cuentas de gestión, que son los grupos 6 y 7. Entonces, error muy grave. Nunca en un balance puede haber ninguna cuenta del grupo 6 ni del grupo 7. Solamente va a haber cuentas del grupo 1 al 5. Como me encuentro en un balance, en el examen, una cuenta del grupo 6 y grupo 7 en un balance, ya pueden tener todo lo demás bien. Además, esto, entre comillas, va a ser más complejo para ustedes, porque un balance siempre va a tener que cuadrar. Entonces, si en el examen no les cuadra, ya me los cargo, porque algo no funciona, algo no he hecho mal. Entonces, ustedes tendrán que revisar. En las nóminas todavía se podían escapar, porque decían, mira, a mí me da esta cantidad,
pero a lo mejor, yo qué sé, me había equivocado a la hora de poner las horas extraordinarias o algo. Pero es que aquí ustedes mismos lo van a ver, porque va a llegar aquí y dice, mira, el activo y el pasivo no me cuadran. Entonces, por favor, a partir de ahora, balance siempre cuentas patrimoniales, del 1 al 5. ¿Y cuáles son los grupos del 1 al 5, entonces? Para que ustedes tampoco se tuvieran que comprar el general contable, yo les puse esta página web mona que encontré una vez y que la verdad me quedé un poco enamorado de ella, porque para mí es bastante útil. Entonces, yo siempre me voy aquí donde pone cuadro de cuentas. En un link que pone ahí, ¿ves que pone plan general contable por ahí? Hay un link. Debajo de los Excel. Entonces, aquí tenemos los 9 grupos de cuentas. Tienes que pinchar aquí, cuadro de cuentas, aquí arriba. Entonces, ¿qué les he dicho yo? Que como nosotros vamos a seguir el plan general contable del 2007, solo vamos a usar siempre del 1 al 7 y no más allá, el 8 y el 9. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, solamente en un balance puede haber de las cuentas del grupo 1 al 5. Nunca te va a haber del 6 al 7. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que saber ya que dentro de cada grupo hay lo que se denominan subgrupos. Y dentro de cada subgrupo hay cuentas, digamos, cuentas solas. ¿Vale? Por ejemplo, el grupo 1, pinchamos en financiación básica, se llama así. Tiene su grupo 10, su grupo 11, su grupo 12, su grupo 13 y así hasta el subgrupo 19. A ver, yo no quiero que esto se lo aprendan de memoria, ni me lo sé yo. Pero a mí yo lo que quiero es que ustedes aprendan a manejar el cuadro de cuentas, eso sí. ¿Vale? Yo esto, por favor, no se lo aprendan de memoria. Que no sean como Manuel Fraga que decía que tenía la Constitución metida dentro de la cabeza. No. ¿Vale? Siempre tienen aquí esta herramienta para poder hacer. Yo no sé por qué siempre no puedo ir para atrás. No hay nada. Ok, ¿me van siguiendo? Yo no sé si ustedes han trasteado o no han trasteado ya. Vale. Pero yo les estoy advirtiendo de cosas. Vale. Ok, ¿la gente hace todo bien? 5 por 5. A ver, la página web no la vas a poder usar en el examen. Porque en la página web también hay cómo se hacen asientos. Entonces, en el examen presencial se tendrán que agenciar o bien imprimirse el cuadro de cuentas. ¿Te lo he vuelto a poner? Vale. Tienen tiempo de aquí a allá para imprimirlo o buscarse uno. O sea que no me vengan con la excusa de que no tienen. Porque hoy te pregunté por eso, me dijiste todo el libro. Te había preguntado eso viene en el libro. ¿El qué? Esto sí, siempre viene. Te viene aquí, incluso hay algunas. Por ejemplo, te viene con un CD, que te viene con más cosas. Te iba a preguntar que solo los cuadros de cuenta, la definición y el contable no tampoco. ¿Cómo que no tampoco? No las puedes traer. No puedes traer cómo se hacen los asientos. Los asientos se supone que has tenido 6 meses para aprender cómo se hacen. Vale. Aunque realmente cuando estás en un trabajo realmente de contable, lo que realmente siempre tienes que tener al lado es esto. Librito esto. Si sabes aplicar el libro, no te hace falta nada más. Esto es la Biblia. Si tú sabes aplicar bien esto, eres un buen contable. Lo importante es para mí, a lo mejor hay otra persona, Javier a lo mejor me dice que no está de acuerdo. Para mí lo importante no es saber solo de memoria, sino saber leerlo e entenderlo. Para entender qué hay que buscar en cada momento, en cada cosa. Hombre, si tú tienes el libro, ¿a qué te refieres con lo último? Lo de, a ver, yo no voy a dejar que solamente van a traer el cuadro de cuentas, solamente el examen, nada más. ¿Vale? No pueden traer ni libro, ni página contable, ni les quiero ver con el móvil dándole ahí a la aplicación de Marra.
¿vale? Voy a estar ese día como un sargento de la mil, ¿vale? Entonces, pues el resto de la gente lo oye bien, ¿me oye bien? A ver, entonces, lo que estaba diciendo Fernando. Yo les puse aquí balance activo y balance pasivo, porque así es como viene en el plan general contable. Viene de esta manera, si alguien lo tiene por casualidad, yo también me degué el curro de sacarlo de aquí. Que viene. ¿Vale? Así es como te lo dice el plan general contable como tiene que estar. Pero entonces, didácticamente, ¿ustedes cómo lo ven mejor? ¿Así o así? ¿Me explico o no? ¿Cómo lo ven mejor, más didáctico? Así, así, claro. Vale, pero como lo dice el plan general contable es así. Entonces, yo quiero que ustedes se acostumbren también a verlo como lo pone el plan general contable. Porque si después se van a una empresa y lo ven así, que no se me asusten. Aunque realmente yo lo que voy a usar más es aquí. ¿Vale? Pero yo les he puesto aquí también para que ustedes no se me asusten. ¿Vale? ¿Qué significan estas cositas que ponen con un paréntesis? Generalmente, en contabilidad, cuando tú ves una cuenta metida entre paréntesis, quiere decir que esa cantidad es negativa. Con lo cual, hay determinadas cuentas que pueden ser lo que se denominan, deberíamos hacer algo así como cuentas compensadoras. Es decir, por ejemplo, tú tienes un elemento inmovilizado y tú, por ejemplo, quieres ver realmente, a ver, es que si me meto, bueno, a ver, un elemento inmovilizado, ¿saben lo que es un elemento inmovilizado? Un coche es un elemento inmovilizado, Javier se está riendo ya. Es que quiero ver cómo explica eso. Bueno, yo lo intentaré. Muy fuerte. Y mi libreta que está arriba. A ver, un vehículo, una furgoneta. Ya veremos una cosa que se llama amortización. La amortización contable, lo que nos hace ver, la amortización a seca, lo que nos hace ver es recoger la depreciación que sufre un elemento de activo fijo a lo largo del tiempo, por el deterioro, por el uso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese deterioro se tiene que recoger contablemente, de forma que en cualquier momento tú puedas saber lo que se denomina el valor neto contable del elemento. Es decir, tú coges el precio de adquisición o de fabricación, si es una cosa que tú fabricaste, le restas la amortización que tengas contabilizada hasta ese momento y tú puedes saber en qué momento lo que se denomina el valor neto contable de ese elemento. Con lo cual, si tú lo vas a vender, podrás ver, si tú lo vendes por un precio superior a su valor neto contable, obtendrás un beneficio, y si tú lo vendes por debajo de su valor neto contable, obtendrás una pérdida. ¿Vale? Entonces, esa amortización, a lo largo del tiempo, es decir, esa amortización se va a llevar, digamos, se va a amortizar una cantidad cada X tiempo. Existen diversos sistemas de amortización, pero el más sencillo, por el cual todo el mundo empieza, yo empecé, fue la amortización pues, constante. ¿Vale? En que, digamos, suponemos que, por ejemplo, una cosa se deprecia lo mismo cada X tiempo, aunque realmente no es real. Porque, por ejemplo, un vehículo, conforme va envejeciendo, digamos que se va su pérdida de valor, su depreciación es más rápida, porque cada vez se va haciendo más viejo. Por lo tanto, existen otros métodos, como puede ser, por ejemplo, los números dígitos. ¿Vale? Se hacen estimaciones. Es decir, por ejemplo, tú llamas a un ingeniero que te ha fabricado una máquina, y el ingeniero te dice, mira, yo estimo que en base a los materiales, en base a otras experiencias que yo he tenido con estas máquinas, yo le auguro con una vida útil de 25 años. ¿Eh? Bueno. Los equipos informáticos se deprecian de manera acelerada por la obsolescencia. Existen después también lo que se denominan tablas fiscales. Existen unas tablas fiscales en el impuesto a sociedades que el Estado especifica los elementos, cuánto se deprecian, según ellos. Y eso será objeto de lo que se denomina un ajuste contable. Cuando tú has amortizado en el ejercicio contable, en un criterio diferente al ejercicio fiscal, con lo cual tienes que hacer un ajuste antes de hacer el cierre de la contabilidad. Volvamos por atrás.
Ya lo que acabo de decir es ya de nota, ya. De nota. Pero para que vean que tiene su complejidad. ¿Vale? ¿Mensualmente pago 1.000? No, eso no es exactamente eso. Lo que sí, el otro objetivo que tiene la amortización es que se va generando como una especie de fondo de dinero que tú has tenido que, digamos, meter en esa cuenta para que cuando ese bien, digamos, quede obsoleto, tú puedas comprar uno nuevo y reponerlo. Por eso también se usa la amortización. La amortización tiene esa doble utilidad en una contabilidad. Es decir, ver el valor neto contable en todo momento de un elemento de activo fijo inmovilizado y dos, establecer como una especie de fondo para que luego poder aplicar ese fondo para comprar un activo nuevo. ¿Vale? Entonces, lo que estaba explicando. Entonces, cuando tú vas recogiendo todos esos periodos, lo que se ha amortizado, eso se lleva a una cuenta que se llama amortización acumulada. Entonces, hay veces en que, por ejemplo, en un balance, si tú tienes en el activo no corriente, por ejemplo, maquinaria, y a lo mejor te interesa que en el balance, justamente ahí, en el activo, aparezca, se pueda ver rápidamente el valor neto contable del elemento. Entonces, a lo mejor tú puedes poner la amortización acumulada debajo, pero en negativo. Con lo cual, aquí vas a poner el precio de adquisición o el precio que, digamos, te costó crear ese elemento de activo fijo y debajo pones en negativo su amortización acumulada. Es como si dijéramos que ahí solamente viendo eso y restando, tú ya sabes cuál es el valor neto contable. Porque si no, esa amortización acumulada iría en el pasivo. Entonces, pues eso es una de las razones por las cuales tú puedes ver, a lo mejor en un activo, puedes ver estas cuentas con entre paréntesis, pero que significa que van a ser cantidades negativas. A ver, Javier, ¿qué tal le expliqué? Muy bien. Yo te diría que con la nueva plan general de contabilidad ya se ponen los activos por el valor neto. No se separa. En el antiguo plan sí se separaba en el balance. Te lo digo porque a mí me cuesta un follón cada vez que le preparo la cuenta al registro mercantil. Porque tengo que andar buscando una cosa y la otra para separarla. Ya en el nuevo plan se pone por el valor neto. O sea, la amortización tú intuye que está ahí dentro metido, pero no te la separa. Lo que pasa es que a efectos de claridad de la información contable... Yo tengo el plan en el normal, porque yo soy gran empresa. Pero, por ejemplo, en el antiguo yo te lo digo. Sí, en el antiguo... Bueno, sí. Y además, en este todavía lo ves así, ves las cuentas así, en negativo. Sí. Pero que digo que te sale una línea sola. Sí, ya. No te sale separado. Ya, no entiendo. Pero que a efectos, como estaba diciendo, de efectos de la claridad contable, es mucho más detallado tu poder ver la amortización que se lleva y luego lo que fue, digamos, el valor inicial del elemento. Incluso cuando la granjera o lo que sea, te interesa. Sí, obviamente. Bueno, a ver, venga, dígame. Ya no quiero seguir en contabilidad ya. Me he asustado. ¿Volvamos para atrás? Más o menos he respondido, Fernando. Esto es toda la explicación que te quería detallar para que entendieras eso solamente. Pues fíjate, todo esto era el artículo que tenía un paréntesis ahí, ¿eh? Vale. Pero eso yo quería explicárselo y cómo se hace segundo o tercer trimestre, no ahora. Vale. Bueno, pero para que entiendan lo que yo les decía de que es muy importante que ustedes cojan bien la asignatura desde ahora. Porque si empiezan a fallar en la base que es ahora, van a estar gagueando todo el resto del trimestre y los dos siguientes. Y entonces van a llegar al examen que no van a saber ni por dónde les suena nada. Vale. Bueno, yo había pensado, fíjense ustedes, empezar por el 1 para ver cómo están, para ver si más o menos me han ido estudiando o no, y entonces luego, incluso voy a hacer vuelo y había pensado, por ejemplo, hacer uno de los ejercicios del 8, que es precisamente uno de los que tienen que entregar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿cuál es la mecánica que a mí me gustaría que ustedes siguieran? Yo no sé si la están siguiendo, pero por ejemplo, la mecánica que sigo yo. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me ponen este ejercicio, me están pidiendo que si es un bien, un derecho y una obligación. A ver, tengan presente
de que en todos estos ejercicios vamos a solamente usar cuentas patrimoniales del grupo 1 al 5, no del grupo 6 y 7, porque en el 6 están todo lo que se denominan compras y gastos, y en el 7 todo lo que se denominan ventas e ingresos. ¿Vale? Entonces, en principio, por ahora, las cuentas que solamente vamos a usar del 1 al 5. ¿Vale? Ok. Pues entonces, por ejemplo, aplicaciones informáticas. Entonces, lo que dice aquí es que ustedes me digan si es un bien, un derecho o una obligación. Porque recuerden que esos eran los tres componentes que componían lo que se denominaba el ¿qué? El patrimonio de la empresa. Y otra pregunta que les hago es, ¿la suma de los activos y derechos de una empresa menos las obligaciones de la misma conforman lo que se denomina el qué? Hay otro, sí, va por ahí, pero no es exacto. Patrimonio neto. ¿Por qué no es exacto, Mariera? ¿Por qué no es exacto? Porque dentro del patrimonio neto hay unas cuentas que se llaman reservas. ¿Alguien me puede decir qué es una reserva? Dime, Fernando. Cuando la empresa a final de año obtiene beneficios, pues esos beneficios en vez de distribuirlos a sus socios, pues los guarda para los destinos. Es decir, el beneficio, el resultado del ejercicio económico se tiene que, digamos, distribuir o aplicar. Y entonces lo que se decide no es repartirlo. Sí, se van a quedar ahí en esas cuentas que se denominan reservas, ¿vale? Y se quedan ahí para luego lo que la empresa pues quiera, ¿vale? A ver, una cosa que tienen... Dime, Fernando. No, digo que si estén ahí, ya mañana pueden decir, pues ahora repartimos. Sí, puede ser. Puede ser. Los gerentes de la empresa, los que tienen, digamos, porque recuerden que una cosa es los propietarios de la empresa y otros son los que dirigen la empresa. ¿No vais a hablar de lo de los consejos de administración? Entonces, los que dirigen la empresa pueden decir, mira, vamos a repartir y vamos a dar a los socios esto que teníamos metido en las reservas. Se podría estipular que la reserva fuera anual o fuera semestral y eso, ¿no? También. Podría ser también. Las reservas ya tienen otra función con el nuevo plan. Podría ser. No es solo para repartir los beneficios, ahora están sustituyendo las antiguas cuentas de gastos e ingresos de ejercicios anteriores. Lo que pasa es que tú estás hablando ya de gran empresa. Sí, reservas voluntarias, sí, no las obligatorias del 10%. Reservas legales y todas estas. Pero para empezar, para que ellos se acomoden un poco, entiendan lo que es la reserva. Lo que yo quería decir es que para que ustedes empiecen entendiendo bien contabilidad, lo que ustedes tienen que entender es de que una empresa cuando se crea es un ente con personalidad jurídica. ¿Y qué es eso que es un ente con personalidad jurídica? Quiere decir que ese ente cuando se crea, ¿vale? A través de las aportaciones de los socios, los accionistas, es como un ente que adquiere derechos y obligaciones. ¿Vale? Entonces, ustedes siempre van a tener que entender de cuando hagan un ejercicio tienen que ver a la empresa como un ente exterior a los socios y que ese ente pues es sujeto de derechos y obligaciones. Pues siempre quédense con esa idea. ¿Vale? Porque, por ejemplo, me he encontrado en otras clases que me dicen que, por ejemplo, la reserva es un derecho. Yo le dije, no, es una obligación. ¿Por qué? Y es ahí donde yo quiero llegar con esa visión. A ver. ¿El capital qué es? El capital social de una empresa. Es las aportaciones que han hecho los socios de la empresa. Yo les pregunto, ¿es un bien, un derecho o una obligación? Es una obligación. Si ustedes tienen esa duda, una de las primeras pistas es ver que en un balance les aparece en el pasivo. El pasivo de un balance conforma lo que se denomina la estructura financiera de la empresa. Es decir, la fuente de donde la empresa saca el dinero para poder llevar lo que se denomina su actividad. Y el activo van a conformar lo que se denomina la estructura económica. Es decir, estos dineros que hemos conseguido a través de estas fuentes de financiación que están en el pasivo
cómo los utilizamos en el activo para poder hacer la actividad. Es decir, compramos maquinaria, compramos vehículos, compramos mercaderías para vender. ¿Qué? Entonces, como vemos, aquí capital social aparece en el pasivo. Por lo tanto, todo lo que hay en el pasivo siempre es una obligación de pago de la empresa con alguien. Pero no sabemos muy bien quién. Entonces, para saberlo, pues tenemos que ver la cuenta. Entonces, por ejemplo, el capital social está en el pasivo, con lo cual es una obligación de la empresa de devolver esa cantidad a alguien. Pero ¿quién es esa cantidad? Es ese alguien. Los socios o accionistas fundadores de la empresa. ¿Por qué? Porque los socios en la fundación pusieron ese dinero, arriesgaron ese dinero para fundar la empresa. Y entonces ese dinero va a estar, digamos, ahí, esa deuda latente, hasta que ¿qué? Hasta que la empresa, digamos, muera. Entonces, cuando muriera, la sociedad va a tener la obligación de ¿qué? De devolver ese dinero a los accionistas que fueron los que lo pusieron. Digamos que es, por eso aparece en lo que se denomina patrimonio neto, que es, digamos, un pasivo a muy largo plazo. Pero es una obligación de devolver ese dinero en algún momento. Por eso las reservas también aparecen en el pasivo, porque si es un dinero que se ha venido obtenido de un beneficio, ese beneficio ¿a quién le pertenece? A los socios que fueron los que arriesgaron su dinero. Por eso aparece en el pasivo. Por eso, como alguien me diga que una reserva es un bien o un derecho, desde el punto de vista de la empresa. Otra cosa es que el accionista tenga derecho a poder en algún momento reclamar ese dinero, si la sociedad lo acepta. Esto es como lo del inglés. ¿Verdad que en el inglés, si tú estás en el cuarto o quinto en la EOI y pones la tercera persona singular sin S, dicen raca, un fallo muy grave? Pues esto es, en contabilidad, ¿cómo vamos? Sí. Vamos, me los cargo. Porque tú no puedes ir a una empresa y decirle que el capital social es un derecho. Y no me pueden poner capital social en el activo. Porque en el activo van a estar los bienes y derechos, pasivos, obligaciones. Nunca se olviden de esto. Activo, bienes y derechos. Pasivo, obligaciones. Otra cosa luego es dónde se pone. Y eso es otra cosa que también necesito. A mí me gustaría incluso darles algo. Es que quiero muchas cosas. Darles algo de análisis de balance. Yo diría de esto que no me llama. Que venga Mario y tú vienes. Por favor. Ya me veo yo viendo aquí todos los días, de hecho, me gustaría darles algo de análisis de balance porque, contra lo que puede parecer, los números nos hablan. Y una persona viendo el balance te puede decir cómo está la situación de la empresa. Hay una cosa que se llama el fondo de maniobra, que te permite ver si la empresa va bien o va mal. Si, por ejemplo, una empresa tiene mucho pasivo corriente, es decir, tiene que pagar mucho a corto plazo, y lo que es en el activo no tiene suficiente rotación para generar liquidez, ¿qué va a pasar? Que los proveedores le piden dinero, pero resulta que la estructura económica de la empresa no es capaz de producir la suficiente tesorería o liquidez para hacer frente a esas deudas que tiene. Con lo cual, a medio plazo, ¿qué va a pasar con esa empresa? Que no va a tener capacidad de solvencia de pago, suspensión de pago. Pues, por ejemplo, eso se ve analizando un balance. Pues eso me gustaría enseñarles a ustedes y que ustedes fueran una empresa y viendo las cifras, viendo las masas patrimoniales, analizando el fondo de maniobra, pues ustedes pudieran pues analizar un balance. Y eso les da un plus de caché en una empresa que tú le digas a tu jefe, mira, déjame el balance que yo te puedo analizar tu situación financiera. Seguro que no te despido. Pero si se lo dices a Javier, seguro. Ustedes van a la empresa de Javier, Javier le enseña su balance y tú le sabes analizar la situación patrimonial. Seguro que Javier va a decir, mira, este no es un don nadie.
Tú le dices todos los radios que tiene, pero ellos no hacen eso. Los políticos son así. No, pero me refiero, por ejemplo, a un trabajador o trabajadora que te viniera a ti como jefe. Ah, no, claro. Entonces, El fondo de maniobra es una de las principales causas de las quiebras de las pequeñas empresas. pero no todo el mundo te lo sabe hacer. Entonces, los números nos hablan. Entonces, yo lo que quiero es que... Me gustaría que ustedes tuvieran esa capacidad para analizar y para sacar esa información de unos números que vienen en las cifras de una contabilidad o de un balance. Eso por seguro que a ustedes les da un caché y les da un factor diferenciador con respecto a otras personas que tengan este título pero que no tengan esto, que les puede, en una entrevista de trabajo o en una selección de personal, pues abrir puertas. ¿Me explico? Entonces, pues a mí me gustaría pues también enseñarles algo de esto. ¿Hay mucho que estudiar? Sí. Pero que incluso puede suponer una satisfacción para ustedes también. Entonces, yo necesito que ustedes también empiecen a saber lo que se llaman las masas patrimoniales. Y que dentro de una masa patrimonial, tanto del activo como del pasivo, hay submasas. Entonces, a mí me gusta, como, ¿te acuerdan que yo en GTH, en Instituto de Recursos Humanos, yo les decía que me gustaría que ustedes hablaran con jerga? Que supieran lo que es una base de cotización. Bueno, supongo, espero que les haya quedado algo. Pero ahora yo les hablo de base de cotización y ustedes dirán, vale, si era aquello que era un coñazo, perdón por la expresión, que me dio más dolores de cabeza que no sé qué, y que Marcelo estaba todo el día con él. Pero aunque sea ahora ven una nómina y dirán, mira, ya menos me suena algo, ¿no? Pues yo quiero también que es muy necesario en contabilidad que se hagan con estas jergas. Entonces yo voy a estar hablando con las jergas. Entonces cuando yo les diga, mira, por favor, Marcelo, ¿me puedes decir la cuenta 216 en qué submasa patrimonial del activo no corriente está? Entonces que tú me digas, pues está inmovilizado material. Entonces, volvemos, preguntas. ¿Sigo asustado y asustada? Esto es mucho para mí. Vamos a seguir hablando con Néstor. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo seguía, que me gustaría que siguieran? No suena fácil, como siempre, no suena fácil tampoco ir a lo de gestión de recursos humanos. Eso sí, esto no es una asignatura para dejarla hoy y olvidarse de ella varias semanas, no. Porque si no, ya verán que notan que la asignatura se les ha ido de las manos y no van. ¿Por qué? Porque eso lo digo, porque también me ha pasado a mí. De dejarla y después pues ir a clase y decir, ¿y este hombre de qué me habla? ¿Por qué? Porque es muy técnico en eso. Entonces, le requiere un esfuerzo constante. Por eso es el motivo de que yo les haya puesto tantos ejercicios, no para fastidiarlos y fastidiarlas, sino para que ustedes adquieran ese rodaje. ¿Se van a equivocar y les van a salir dudas? Por supuesto. Pero las dudas estoy yo para resolverlas. Y si no las sé, pues las busco. ¿Vale? Pero esto es como la bicicleta. La bicicleta, ¿verdad que te caía? Es como aprendieron a coger la bicicleta. Empezaba con las dos ruedas a los lados, en las pequeñitas aquellas. Después cuando me las quitaron, me acuerdo que me las pegaba contra los coches. Pero al final llegas a aprender, ¿no? A ponerte ahí. Pues esto es igual. Habrá muchas cosas que no las sabes hacer. No las entiendas, pues venga, me las preguntan a mí. O las buscas en el plan general contable. Y dirás, ah, mira, pues esto que yo creía que era esto era de lo otro. ¿Verdad que ahora, por ejemplo, del capital social ya nunca pensarán que es un derecho? Ahora todo el mundo tendrá claro que es una obligación. Malo vale. Malo vale, sí, exacto. Vale. Entonces, por ejemplo, aplicaciones informáticas. Yo, por ejemplo, podría decir, mira, yo no sé lo que es una aplicación informática. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi mega... Bueno, yo cierro esto, porque si no voy a... Esto también. Me voy a mi plan general contable. Y busco algo que se parezca a las aplicaciones
informática. Entonces, yo puedo pensar que al principio una aplicación informática puede ser algo así que se pueda tocar, ¿no? Pues yo podría pensar de que están inmovilizados. Pues pincho ahí. Y entonces empiezo a buscar en todas estas cuentas a ver si hay algo que se parezca, que ponga el nombre de aplicaciones informáticas. ¿La hay? Yuhu. Sí, 206. 206 aplicaciones informáticas. Y dice, importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia empresa. Entonces ya tenemos claro que es una cuenta del grupo 2. ¿Vale? Pero lo que también vamos a tener que tener en cuenta, generalmente las cuentas del grupo 20, así para empezar, a grosso modo, podríamos asimilarlas a las cuentas del inmovilizado. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que en el inmovilizado existe lo que se denomina inmovilizado material y luego inmovilizado inmaterial. A ver, el inmovilizado material, para que ustedes, para andar por casa, lo entiendan, es todo aquello que se puede tocar. ¿Esto qué es? ¿Y qué es una mesa? Mobiliario. ¿Pero qué es masa? ¿Es? ¿Inmovilizado de qué tipo? Material. ¿Por qué? Porque lo puedo tocar. A ver, yo qué sé. ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es inmovilizado material? Pues lo puedo tocar. ¿Aquello es inmovilizado material al principio? ¿Esto? ¿Qué es? La pared, pero conforma una edificio. ¿Sería inmovilizado material? ¿Por qué? Porque lo puedo tocar. Entonces ustedes empiezan a asociar que todo el inmovilizado material puede ser tocado. Pero resulta que existen cosas que se llaman inmovilizado inmaterial o intangible. Que aunque suene con la palabra inmovilizado, generalmente los inmovilizados son cosas que generalmente están en la empresa más de un ciclo económico. Por eso se lo suele llamar inmovilizado. Pero existe inmovilizado intangible que no lo puedes tocar, pero que va a estar más en la empresa más de un ejercicio. Por ejemplo, piensen en una cosa que se llama patente. Una patente es un registro que tú obtienes de una oficina, por lo cual, si por ejemplo tienes un invento o tienes un proceso productivo exclusivo tuyo que lo has inventado, tú puedes ir a esa oficina y registrarlo. Y tú obtienes el derecho de uso de esa patente, de ese producto o proceso productivo en exclusiva. Entonces, una patente está dentro de la cuenta 203, propiedad industrial. Es un inmovilizado, pero es intangible. Es decir, tú no tienes tangibilidad, pero está ahí. ¿Lo ven o no? Ves que pone propiedad industrial, importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso o la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Entonces, esta es mi manera de estudiar. Aplicaciones informáticas. No lo tengo claro, pues voy al plan y empiezo a buscar alguna cuenta que se parezca a eso. Siempre pinchando en esta cuenta, en cada cuenta encontrarán la definición. Entonces, en base a eso, ustedes verán si lo pueden aplicar al esto que les pido o no. ¿Me explico o no? Entonces, si está en el activo, una aplicación informática, ¿qué será? Un bien. Lo que pasa que es intangible. ¿Lo ven o no? Seguimos con el siguiente. Bueno, siempre lo hago igual. Proveedores. Proveedores, ya solamente el nombre les puede dar una indicación de lo que es. Son aquellas personas o empresas que suministran a la nuestra, pues en este caso, generalmente los proveedores están relacionados con la actividad normal de la empresa. Si, por ejemplo, la actividad normal de la empresa es una empresa comercializadora, en el sentido de que compra y vende cosas sin transformación, pues usaríamos, por ejemplo, la cuenta de proveedores. Porque digamos que los proveedores, esas cuentas se usan para los ciclos comerciales, empresas comerciales. ¿Vale? Entonces, pues empezamos a buscar. Si pone proveedores, quiere decir que generalmente es una persona que tú le tienes que pagar. Entonces ya ahí ya te va diciendo más o menos de dónde va.
¿Por dónde puede ir? Obligación. Obligación. ¿Vale? De todas formas, también lo tenemos aquí, en el pasivo del balance, por lo tanto es una obligación. Cuenta, si no recuerdo mal, 4.000. ¿Vale? Ok, ¿me van siguiendo? ¿Fácil, difícil? ¿O yo lo hago fácil y parece más difícil? Yo pienso que es la manera razonada de hacer las cosas. Yo no quiero que se lo aprendan de memoria, yo no quiero que lo razonen todo. Y así irán cogiendo la matraquilla y ya irán para adelante. ¿Vale? Elementos de transporte. ¿Eso se puede tocar? Es un bien. Es un inmovilizado material. ¿Vale? Luego, verán el balance. Dentro de los inmovilizados materiales, lo tenemos aquí. Vemos que luego están las cuentas aquí. Y entonces vemos, por ejemplo, que aquí está elementos de transporte. La cuenta de elementos de transporte está, me parece que era la 218, muchas gracias. ¿Vale? ¿Ok? Grupo 2, subgrupo 21. Yuhu. ¿Qué pasa? ¿Vamos bien? Más que lo busquen ahora, yo prefiero que me atiendan a mí, vean mi razonamiento y luego si quieren en casa lo vuelven a repetir e intentándolo ustedes. Reserva voluntaria. Ya lo dijimos antes, ¿no? Pasivo, por lo tanto, es una obligación. Acciones de otras empresas. Uy, está un poco más complicado. Sí, tenemos el derecho, pero es obligación. Un bien. Es un bien. A ver, fíjense aquí. A ver, lo que tengo que... En primer lugar tengo que hacer una diferenciación. A ver. En el plan se dice que es una cuenta que se denomina algo así como inversiones financieras en instrumentos de patrimonio. Toma ya. ¿Qué quiere decir eso? A ver, el patrimonio de las empresas, el patrimonio neto, ¿vale? El capital social, en empresas grandes sobre todo suele estar dividido en lo que se denominan acciones, que son partes alícuotas del capital de una empresa, ¿vale? Entonces existen lo que se denominan mercados secundarios de negociación o mercados primarios de emisión. ¿Os suena? No tienen ustedes gestión financiera. Mercados financieros o de emisión, primarios o de emisión y mercados secundarios de negociación. Entonces la bolsa de valores es el típico caso de mercado secundario de negociación, en el cual una empresa, digamos que pone su capital en ese mercado secundario, esas acciones, ¿vale? Entonces cualquiera puede ir a ese mercado secundario, en principio a través de unos agentes intermediarios y todo eso, y puede comprar y vender esas acciones. Entonces hace una inversión en esos instrumentos de patrimonio. Pero ojo, esa inversión puede tener dos grandes matices. Puede que una empresa compre acciones de otra empresa para controlarla. Es decir, yo cojo accionariado y así cuando vaya a la Junta General de Accionistas yo puedo decidir y emitir mis votos. ¿No han visto esa Junta General de Accionistas que hay un montón de gente, unos tíos, perdón, tíos no, personas, en una tarima que generalmente suelen ser unos carcas? Son gente mayor, gente, dime algo, ¿lo han visto o no? Y hay gente allí sentada, y ustedes dirán, ¿y esa gente que hace sentada ahí? Pues son la gente que son accionistas, propietarios de esa empresa, y que en la Junta General de Accionistas, la Junta General de Accionistas básicamente lo que quieren es refrendar, digamos, las acciones que ha hecho la Junta General, la administración de esa empresa. ¿Entienden o no? Entonces, si yo tengo muchas acciones de esas otras empresas y las tengo en mi balance, generalmente son a largo plazo, es con unas, digamos, fines de controlar. De yo poder ir a la Junta General de Accionistas y decir, mira, yo no estoy de acuerdo. O a lo mejor yo puedo emitir votos para poner a gente que yo quiera en la Junta General. Bueno, Consejo de Administración, perdón. ¿Me explico o no? Con el fin de controlar. Pero también puede haber
la compra de esas acciones pueden tener, digamos, también fines puramente especulativos. Es decir, existen, por ejemplo, yo en la carrera, cuando estudié la especialidad, en la carrera que yo hice la especialidad de finanzas, tenía una asignatura que se llama mercados financieros. Entonces, en los mercados financieros, pues uno de los temas que yo di fue el estudio de análisis de los valores del precio de las acciones en un mercado secundario. Y entonces, a través de esos análisis de la tendencia del precio de esas acciones, tú podías más o menos ver cuál iba a ser el valor de esas acciones en el futuro. Entonces, una persona o una empresa que quiere especular, ¿qué puede decir? Si yo veo la evolución del valor de esa acción, del precio de esa acción en el mercado, y resulta que yo espero, por ejemplo, hoy vale 10, pero yo tengo la ligera evidencia o la ligera impresión a través de información externa de que esa acción puede subir, ¿qué puedo hacer? No, perdón, a ver, sí, compro barato y vendo caro. Es decir, yo compro barato, compro a 10 y luego lo vendo a 20. Y ahí saco, ¿qué? Un margen de beneficio de 10 euros por acción. Si vendo 1000 acciones, ¿cuántos beneficios obtendré? Pues 10 por 1000, 10.000 euros. ¿Pero por qué? Porque yo he analizado ese gráfico de evolución del precio de la acción en un mercado secundario de la bolsa. Entonces yo puedo invertir dinero de mi empresa con un fin puramente de especulación, no de controlar a la empresa. Entonces, generalmente, yo por lo menos lo aprendí así, si son con fines especulativos, pues lo pongo a corto plazo. Si es con fines de, digamos, de controlar, a largo plazo. Por eso estos son lo que se llaman inversiones financieras. Pero es un bien. Y lo que he escuchado algunas veces, lo de una OPA o algo de eso. Eso es una... ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, existen lo que se llaman OPAs hostiles y todo esto, que son fenómenos para controlar las empresas y todo esto. Ahora, sinceramente, si me lo preguntas ahora mismo, pues no recuerdo lo que era. Sé que se llama oferta pública de acciones, pero ahora mismo, sinceramente, no. Pero si tú tienes interés, yo te puedo buscar información. Vale, pero eso son ya cosas de ingeniería financiera, de gente que se dedica a especular y las empresas a lo mejor. Es que pone oferta pública de acciones, yo lo que entiendo es que la empresa oferta públicamente esas acciones para quien las quiera comprar. Pero existen lo que se llaman OPAs hostiles también. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿dudas? ¿Eh? Un ejemplo de derecho, cliente. Por ejemplo, a mí me gusta siempre poner, ustedes se van a reír, ustedes ya saben que yo siempre, pues, que no te quedó claro el punto cuál, el qué, Manuel. ¿El de las acciones? ¿El de corto y largo plazo? Sí, que vamos a ver, puede haber dos tipos, digamos, por los cuales tú compras acciones, para controlar o para especular. Pero tú las vas a tener en tu activo. Entonces, obviamente no va a ser una obligación. Entonces va a ser, si por ejemplo a largo plazo aquí lo tenemos bien. ¿Lo ves? Otra cosa es dónde está en el plan. Entonces yo les sugiero de que todas estas cuentas que vamos viendo, ustedes las han entendido buscar aquí. ¿Vale? A ver, lo que me decía Araceli, un ejemplo de derecho, un cliente. Yo siempre les pongo, les voy a poner siempre ejercicios, ejemplos, son las 9:20, ¿no? Ejemplos capciosos y ejemplos un poco tontos, pero para que ustedes lo entiendan. Imagínense que nosotros tenemos una empresa que se dedica a comprar y vender muñecas, ¿vale? Y resulta que viene Marcelo a mi tienda de muñecas y me dice, mira, Araceli, yo resulta que yo tengo un negocio que dedico también a comprar y vender muñecas y resulta que te quiero comprar mis muñecas de famosos. Pero resulta que no te las puedo pagar ahora. Te las pagaré pues dentro de 30 días. Entonces, tú, Araceli, estás adquiriendo un derecho de cobro sobre Marcelo. Pues entonces, un cliente es un ejemplo de derecho. Cuando ya se materialice esa fecha de pago, pues ya tú no tendrás el derecho sobre Marcelo. Entonces tú recibirás el dinero de ese cobro.
Al igual que una letra de cambio. Una letra de cambio, sí. Pero ahí tienes que tener cuidado, porque tú tienes que ver... Una letra de cambio de intercobro, entonces sí, Una entrega de... una letra de cambio de intercobro. Sí. Porque tú tienes que ver si la letra de cambio es porque la empresa tuya lo ha aceptado o porque el cliente a quien tú se la has remitido la ha aceptado. Ten cuidado que ahí siempre va a haber el doble juego. Es decir, si tú le hiciste una letra a Marcelo y Marcelo te la aceptó, tú tienes un derecho de cobro fundamentado en una letra de cambio. Pero si resulta que es al revés, si Marcelo te gira, lo que se denomina te gira, y tú aceptas una letra de cambio, la empresa tuya va a tener una obligación de pago sobre Marcelo y Marcelo va a tener un derecho de cobro sobre ti. Pues vas a tener que estar así todo el día, ¿eh? ¿El anticipo cuenta de una futura compra y de esa una es un derecho? Ahora veremos, porque existen los anticipos a proveedores y los anticipos a clientes. Entonces, un anticipo a un proveedor es un proveedor. Un proveedor es una persona que nosotros le compramos o una empresa y que le dejamos a deber. Si nosotros antes de hacer la compra le pagamos un dinero ya en anticipo, vamos a tener una menor obligación de pago. Por lo tanto, no va a estar nunca en el pasivo, va a estar en el activo hasta que se llegue. Por otro lado, un anticipo de cliente quiere decir que un futuro cliente nos ha anticipado un dinero por una futura compra a nuestra empresa que todavía no ha hecho. Con lo cual, sí, con lo cual cuando llegue... Podemos descontárselo a Claro. Va bien el juego de las cuentas por un lado y por otro. ¿Lo vas viendo o no? A ver, repito. Hay un ejercicio por aquí más adelante que habla precisamente de eso. Repito. A ver, yo te vengo en tu empresa y te digo, mira, Nuria, yo tengo pensado que dentro de 2 meses te voy a comprar 500 zapatos. Pero yo ya te voy a dar a cuenta de lo que me va a costar 1.000 euros. Entonces, tú ya tienes 1.000 euros, ¿vale? Entonces, yo cuando llegue ya la compra, yo que te voy a tener que dar, por ejemplo, imagínense que la compra fuera al principio 5.000 euros, pero yo ya te anticipé 1.000. ¿Cuál es realmente la deuda? 4.000. Pero entonces, ese anticipo es como si dijéramos, tú ya tienes una menor obligación de cobrarme a mí porque yo ya te he anticipado 1.000. Entonces, ¿dónde estarán los anticipos a clientes? Mírenlo en la balanza. En el pasivo. ¿Ven? ¿Ven la razón? Es que me lo hice de otra manera. Bueno, si te funciona... No sé, pero yo puse anticipo a cuenta de una futura venta. Yo lo puse como una obligación, ¿no? Porque si a mí me anticipan Claro. un dinero para... Yo tengo una obligación de vender. No, pues, vamos, digamos que tú le venderás, pero no le venderás por la totalidad del monto, porque ya la obligación es menor. Pero sigue siendo obligación. Sí. Pero es menor, ¿por qué? Porque ya te han anticipado. ¿Me explico o no? Pero como resulta que el anticipo todavía no se ha hecho efectivo, digamos que tú tienes un dinero que realmente es de una operación que todavía no se ha hecho, de alguien que todavía no te ha hecho la compra. Entonces, a lo mejor tú imagínate que a lo mejor yo te anticipo el dinero y resulta que al día siguiente me arrepiento. ¿Yo qué tendría sobre ti? De devolverte el dinero. Si lo quieres ver de esa manera y lo entiendes mejor. ¿Me entiendes o no? Sí, porque si no es seguro que entiendo por contrario. En el momento que te da dinero, no hace la Desaparece. No, Bueno, cuando lo hace, lo pone
Ahora, un lado y luego lo cambias. sí. A ver, En los ejercicios, yo realmente no los he mirado. En los ejercicios me imagino que ya habrá algunos hacer asientos. no, todavía no les estoy pidiendo que hagan asientos. ¿Eso cómo lo hacen? ¿Con Excel? ¿El qué? Lo vamos a hacer con el Sí, yo les pondré otra plantilla donde con un Excel pues podremos ir haciendo todos los asientos, pero es muy sencillo. A ver, pero yo lo que necesito es no ese paso, sino que tú entiendas esto, que es entender qué es lo que te estoy pidiendo, en qué cuenta se va a encajar y por dónde va. Porque si tú no entiendes esto, cuando pasemos a los asientos, como no tienes bien entendido esto, no vamos a funcionar de ninguna manera. Pero absolutamente de ninguna manera. Entonces, por eso requiere un trabajo por su parte. Y yo por eso les he puesto 23 hojas de ejercicio, para que se cansen de hacerlo. Pero esta es la mejor manera de que cuando pasemos a los asientos simples, que me gustaría, por ejemplo, en diciembre ya empezar a hacerlo, no tengan problemas y podamos avanzar, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, Disculpa. dime. ¿El anticipo a un trabajador sería un derecho? ¿Un derecho de quién? ¿Del trabajador o de la empresa? Un derecho de la empresa. ¿De qué? Porque cuando vas a pagarle la nómina, después se lo vas a descontar esa nómina. Exacto, muy bien. Exacto. un derecho de contarle ese dinero. Un anticipo al personal. Ya Mari se me adelantó. ¿Qué es? Para la empresa, no para el trabajador será otra cosa. Para la empresa es, si yo te anticipo un dinero a cuenta de una nómina del fin de mes, Al trabajador sería como una obligación, lo contrario, porque va a ganar. tengo que, digamos, me lo van a descontar en mi nómina. Exacto. Eso es anticipo De personal. Un anticipo o anticipo de remuneraciones pendientes de pago. Esa es realmente como se denomina en la cuenta que está en la cuenta 465, ¿vale? Del Plan General Contable. Repito, un anticipo al personal es, resulta que yo no llego a fin de mes, día 10. El día 10 ya me he gastado todo el dinero de la nómina anterior. He tirado de tarjeta, ya la tarjeta me la ha fundido, no me dan más crédito. Empieza antes. Pues el día 1 ya no tiene. Pues llega el día 10 y no tengo un chavo. Por eso voy a la empresa y le digo, mira, porfis, ¿me puedes adelantar un dinerito de la nómina del mes siguiente? Y el personal y el contable diré, pues sí, vale. Te vamos a hacer un anticipo de personal, ¿vale? Y entonces la cuestión es, el contable, ¿cómo tendrá que recoger ese movimiento ahí? Pues tendrá que recoger como que yo le considero un anticipo a ese trabajador y entonces la empresa tiene un derecho, digamos, de recobrar ese dinero. ¿Y cómo lo va a recobrar? Pues quitándole dinero cuando lo tenga que pagar, se tenga que pagar la nómina. Y el trabajador pues tendrá una obligación, digamos, de devolver ese dinero mediante la reducción de su sueldo. ¿Ven cómo es que todo depende de la vista de cómo lo vea la empresa? Siempre en toda operación contable, una obligación. Si la tienen recogida en convenio, bueno, eso es una cuestión ya laboral. Pero yo te lo estoy diciendo de manera contable. Ustedes tienen que tener claro que siempre, en todo movimiento contable, siempre va a haber como mínimo 2 cuentas afectadas. Por eso se denomina el método de la partida doble. Porque siempre va a haber como mínimo, digo como mínimo, porque a lo mejor puede haber más cuentas. Puede haber 3, puede haber 4, puede haber muchas más cuentas. Veremos como, por ejemplo, el asiento de personal, si no recuerdo mal, se lleva, me parece que son 5 cuentas. ¿Vale? Es decir, los sueldos y salarios, lo que hacían en las nóminas, el asiente eso de los gastos de personal se lleva, me parece, si no recuerdo mal, 5 cuentas. Bueno, más, pueden incluso ser 6. 6 o puede haber 6 o incluso más. Vale, pero como mínimo hay 2. Vale. Entonces, por lo general, no siempre, va a haber una cuenta que a lo mejor sube y otra baja. Pero a lo mejor puede haber
Otro movimiento en el cual las dos suben, o puede haber otro movimiento en el cual las dos bajan. Se puede decir que por ejemplo la que sube la que va a tener derecho y la otra la... O el bien. Y la otra la Por lo general, pero no siempre. Por eso, en el ejercicio 5 les he puesto... A ver, era el 5, no, perdón. Hay uno en el que es precisamente de cuestiones relacionadas con... Sí, era el 5. Fíjense, inventa un supuesto en el que se produzca la situación que se indica en cada caso. Caja baja y proveedores bajos. U otra en el que el cliente disminuye y aumenta banco. Ven como siempre, al menos va a haber dos agentes, dos cuentas que se van a ver afectadas. Y entonces pues, ustedes van a tener que pensar qué acontecimiento económico puede producir que esas dos cuentas se vean afectadas. ¿La ven o no? Esta es la mejor manera de que ustedes aprendan contabilidad, machacándose las ceras. ¿Lleva tiempo? Sí. Yo les aconsejo, sinceramente, aunque Néstor me va a matar, de que dediquen más tiempo a COP y menos a CIA. ¿Por qué? Lo están viendo, ¿no? CIA, comunicación, hacer cartitas, ver cómo la comunicación es escrita, y todo esto. Me decían esto que escuché. Y para entender esto cuesta un poquito más. Cuesta más tiempo. En este caso, lo que es contabilidad, digamos, tengan nosotros, pero es que lo... Es que sí, pero tú lo ves, no sé si a ti te dieron como una especie de una cosita donde te ponían la publicidad, donde te ponían el número de horas. Y ahora con la LOE han reducido las de contabilidad y han subido las de comunicaciones de cliente, las de CIA. No es porque lo queramos nosotros, sino porque lo pone la normativa. Otra... Yo como ejercicio haciendo las clases como tu casa de la cabeza donde la Bueno, pues yo les recomiendo, ustedes me van a matar también, que los hagan en grupo. Sí, eso no es una buena manera también de aprender. Porque a lo mejor lo que tú no ves, lo ve la otra persona. Por ejemplo. Javier se pone todo el mundo. Javier pasé a saber los fines de semana. Yo no puedo, como Marcelo. Marcelo, pero en este ejercicio, por ejemplo, que se escapa más de ¿qué tenemos que pensar en la situación? Claro, por ejemplo, yo te digo, voy a coger el 2. Cliente disminuye y aumenta banco. Es decir, cliente disminuye es cuando yo tengo un derecho de cobro sobre un cliente. Cuando llega el cliente y me paga, resulta que el derecho, sí, aumenta banco porque me entra el dinero por el banco, ¿vale? Aparecerá por el debe, lo que se denomina el debe del asiento o el debe de la cuenta de mayor. Y luego cliente disminuirá porque ya no tengo ese derecho de cobro sobre el cliente. Entonces lo que habría que explicar ahí es... Exacto. Que tú inventaras una situación y dijeras, un cliente por fin me paga, con lo cual yo no tengo derecho de cobro y por lo tanto, como ese dinero entra en mi cuenta de banco, por lo tanto tengo más banco, tengo más dinero en el banco. ¿Vale? Y ustedes se van acostumbrando viendo pues las cuentas que se ven afectadas, un posible hecho que me haga reflejar en esas cuentas y después pues así es la mejor manera para luego cuando ustedes se enfrenten con un asiento pues lo entiendan. Vale, entonces, venga, nos queda alguno de estos, ¿verdad? Sí. Mercaderías. ¿Qué son las mercaderías? Mercaderías son aquellas, también se pueden denominar existencias. Son aquellos productos que se venden y se compran y se venden por parte de la empresa sin transformación. ¿Vale? También habitualmente se les pueden llamar géneros. ¿Vale? Un bien, obviamente. ¿Vale? Patente, ya lo dijimos antes. Un bien dentro del inmovilizado intangible. Anticipo cuenta de una futura venta, ya lo dijimos. Un derecho no. Obligación. Es un anticipo. Existencia, es lo mismo que mercadería.
Anticipo a cuenta de una futura compra. Derecho. Tengan cuidado con eso. Son las típicas cuentitas. Sí. Son las típicas cuentitas que suelo poner en los exámenes. Y que como están al revés de lo cambiado, pues toda la gente se enfuruña ahí, se le va la pirula y ya me los cargo. Deudas con entidades de crédito a 5 años. Recuerden que para plan general contable suele decir que más de un año es largo plazo, menos de un año es corto plazo. ¿Veis que pone deudas con entidades de crédito? Quiere decir que la empresa tiene la deuda con la entidad de crédito. Por lo tanto, yo tengo una obligación de devolverle al... Anterior de la derecha, ¿no? Anticipo. Sí. Entonces, las deudas de entidad con entidades de crédito a largo plazo, generalmente, todas estas deudas a largo plazo están en el grupo 1, subgrupo 17. Generalmente suele estar cuenta 170 o 173, en este caso la 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. ¿Por qué hago esto así? Porque yo quiero que ustedes vayan asociando el elemento con lo que es, con una cuenta del plan. Gente, se tienen que acostumbrar. No les quiero meter miedo, pero es que lo tienen que hacer así. De existencia me quedé ahí. Existencia son mercaderías, géneros, son cosas que se compran y venden sin transformación. Subgrupo, no, cuenta. 3. Sí, el grupo 3, pero quiero decir la cuenta, 300. Vale. A ver, otra cosa muy importante es que el plan general contable es como una guía. Pero digamos que el plan general contable te da cierta libertad si haces las cosas con una cierta coherencia. He dicho con una cierta coherencia. No es que hagas lo que te dé la gana. Entonces, una cosa que se suele usar mucho es lo que se denominan desgloses de las cuentas. ¿Qué quiere decir desglose de las cuentas? Existe una cuenta que es la cuenta del cliente, que es la cuenta 430. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos metemos en 430 clientes, veréis que la primera que aparece es 4.300 clientes euros. Pero alguien podría pensar, una empresa puede tener muchos clientes. Entonces sería lógico que nosotros metiéramos todos esos clientes diferentes en una sola cuenta, metidos ahí, todos apelotonados. No, porque una contabilidad tiene que ser una imagen fiel y lo más, digamos, clara posible de lo que hay en la empresa y de lo que ocurre en la empresa. ¿Me entienden o no? Entonces, lo ideal sería que, lo que se debe hacer es que si tú tienes varios clientes, la cuenta 4.300 la desgloses en varias subcuentas. De forma que, por ejemplo, la 4.301 fuera cliente Pepito Pérez, la 4.302 fuera Marcelo Martínez, la 4.303 pues fuera Mariquilla Lola. De forma que nosotros podamos desglosar en subcuentas como clientes hay. Pues eso es algo que también se utiliza muchísimo en contabilidad, desgloses de cuentas. ¿Vale? Con lo cual, como van viendo, pues una contabilidad, imagínense una empresa grande que a lo mejor puede tener 100 productos. Pues si tiene 100 productos, tendrá una subcuenta dentro de la cuenta del grupo, sí, esto es un lío ya, subgrupo 30, ¿veis que pone? Si lo veis, veis que pone existencia, grupo 3, subgrupo 30, mercaderías A y mercaderías B. ¿Lo veis? Pero yo les diría, ¿y si hay más de dos mercaderías, qué hacemos? Pues habrá que desglosar y crear. ¿Veis que luego pasa de la 301 a la 310? Pues ahí podríamos poner incluso la 302, la 303, 304, 305, 306. ¿Y eso contablemente sería correcto? Si tú especificas que has utilizado eso por estas razones, incluso un auditor no te puede decir nada. ¿Me explico o no? Y eso también distingue a un buen contable y a una persona que más o menos sabe contabilidad de uno que no. Para añadirle el 1, el 2, el 3 para cada cliente, así sabe el 1.
te saca una contabilidad analítica, ¿no? Al final de... Sí. Si quieres saber, pues analizarla, porque esto es contabilidad para impuestos, pero para analizar... Sí, podrías hacerlo, podrías hacer lo que... Ya lo veremos, que cada cuenta tiene un mayor. Y en el mayor está el saldo de la cuenta. Y te puede decir si su saldo es deudor o acreedor. Pregunta, ¿qué significa que una cuenta tenga saldo deudor? Lo puse en el anexo de... ¿Eh? Depende de si es activo o pasivo. No, en principio no. Es decir, si una cuenta, te digo que tiene saldo deudor, es decir, el saldo es la diferencia entre una parte y la otra parte de una cuenta. Y luego es mayor que el pasivo. No, una cuenta no tiene activo o pasivo. Una cuenta tiene debe y haber. Lo que tiene activo y pasivo es un balance, no una cuenta. Entonces, si una cuenta tiene saldo, deudor quiere decir que lo que hay por la parte izquierda, que es el debe, es mayor que lo que hay por el haber. Entonces, supuestamente, si por ejemplo, imagínense la cuenta de banco, por el debe, digamos, va a ver lo que hay en la cuenta, lo que ha entrado por la cuenta, mientras que por el haber va a estar lo que sale de la cuenta. Si yo veo que el saldo deudor me da el saldo deudor, quiere decir que hay un saldo positivo en la cuenta, porque lo que hay en el debe es mayor que lo que hay por el haber. Es decir, lo que ha entrado de dinero es más que lo que ha salido. Pero sabiendo el saldo, tú puedes saber, por lo general en las cuentas, pues cuál es la situación. Por ejemplo, la cuenta de banco es así. Cuenta de caja, también, eso es típico de las cuentas de tesorería. Por ejemplo, las cuentas de activos, saldo deudor. Tú nunca puedes tener, por ejemplo, un elemento de transporte que lo que te vale sea menor por el debe que lo que hay por el haber. ¿Me explico? ¿Sí o no? Pues eso está en el anexo que yo les puse. Lo de las cuentas en movimiento. Por eso se lo estaba preguntando. Porque quería saber si se lo habían mirado. Si lo habían leído. Si lo habían comprendido. Y si lo habían analizado. Pero veo que... ¿Y qué es? A ver, Nuria. Hay que ver que no, pues esto va a ser el método contable. Sí, ahí. Ah, o sea, no entiendo. Es que pensaba que había un anexo para que tiene una No, sí, pero yo lo puse como anexo. Sí, A ver, esto que yo les estoy diciendo está en esto que pone el método contable. Y se los explico bajo mi humilde opinión. También podemos consultarle a Javier, que sabe más, incluso que seguro que yo. Por favor. No digamos eso. ¿Cómo está? Entonces, aquí les explico eso. Se los estaba preguntando porque quería ver, pero gente, pónganse las pilas. Sinceramente. Porque si no, si el año pasado, entre comillas, bueno, el año pasado lo que pasó es que me cogieron a mí al final de curso y de repente pues fue aquello San Quintín, porque de repente pues vine yo, parece que como un elefante en una cacharrería, ¿no? Estoy por allí diciendo, mira, yo no quiero test, quiero hacer cosas prácticas. Pero si no lo cogen desde ahora, lo van a pasar mal. Y yo lo siento, porque es que yo no quiero, el año que viene ustedes van a prácticas y yo no quiero que se me caiga la cara de vergüenza mandarles a ustedes a una empresa y que ustedes no sepan ver un balance. O que les ponga, mira, ponte a meter contabilidad y que ustedes no... Hombre, yo no te puedo... No podemos tener todos los programas que sean una empresa, pero que te enseñen el programa y tú no sepas meter lo que es un debe una vez. Yo no siento ser así, pero si en el examen no me da eso, raca. En ese tiempo, ¿cuántos tiempos va a haber? Porque ahora mismo hay uno. A ver, Para saber yo un poco el cronograma. yo me estaba haciendo ilusiones y pensaba poner el siguiente es el ciclo contable. Yo, según lo que viera hoy, había pensado abrir el 2, el ciclo contable. Pero según lo que estoy viendo, creo que octubre y noviembre no lo voy a dejar en el 1.
Porque yo quiero, ¿cuándo tenemos la próxima clase? El 23 de este mes tenemos el parcial con... Sí, pero el parcial mío sería en noviembre. No, pero que el día del parcial con Néstor, como es tipo T, seguramente. El 30 de octubre, por ejemplo, a finales de este mes tenemos otra clase conmigo. Pues entonces yo vendré, a lo mejor cojo cualquiera de estos ejercicios, digo, mira, tengo Alzheimer hoy, yo estoy aquí, ustedes me van diciendo. Sí. Y entonces yo quiero ver la evolución de ustedes, porque si yo no veo evolución, podría ser, perdón por la versión cabrón, digo, sí, yo sigo para adelante. Pero al final, ¿qué va a ir pasando? Empiezan por no venir a clase, empiezan a dejarlo, y entonces al final se van a ir aburriendo y al final ni siquiera van a venirme a clase. Por eso yo te decía lo del 23, como es el parcial con Néstor. Vamos a ver. Igual se puede negociar ahí. Yo no negocio con Néstor. Ustedes tienen que negociar con Néstor. Cuando hayan negociado con Néstor, me lo dicen a mí. Entonces yo te digo, pues puedo o no puedo. Y si en 2 semanas negociamos con Néstor y ponemos las bolitas, y lo que se hace el día 30 se hace dentro de 15 días, y así adelantamos un poco. Ustedes piensen todas las propuestas que quieran. Piensen No, todas si las... el 16 que hay 4 horas, cogemos 2 para esto, pues este tema que en verdad es poco, pero hay que profundizarlo, pues podríamos verlo en el ejercicio. Y luego tener 2 semanas más para el tema 2. Es poco, pero lo poco que hay, yo lo que quiero es que lo tengan bien entendido, sí. porque es la base para poder hacer los ejercicios y seguir para adelante. Porque si no, no lo han cogido, no lo han mirado, no se han mirado los ejercicios y no... Yo lo he cogido, lo he leído y mirado el ejercicio y he hecho los 2 primeros. Pero hay cosas que se escapan porque no he tenido tiempo de profundizar. Claro, pero de repente te has dado cuenta que he llegado yo y de repente te he dicho un par de cosas y yo de repente... Ya, sí. Hay que volver a... Muchos términos que tienes que... Pues sí, implica tiempo. Yo, por ejemplo, di contabilidad en la universidad, pero hace ya 12 años. O sea, y aparte en la universidad no es pagué. Ya, y a lo mejor usan otro plan. Y ahora estoy liado. Pues tienes que adaptarte a este. Aunque el principio de la partida doble se usa en todos lados, pero luego cada país adopta su propia forma de hacerlo. Entonces tendrás que acostumbrarte a la española. Bueno, en este caso la europea, porque lo que ha hecho España es adaptarse a las normas internacionales de contabilidad. Exacto. Porque antes existía el plan del 91, pero que yo, por ejemplo, estudié con el plan del 91 y luego se abolió por el 2007. Que tiene cosas comunes, pero no, hay otras que no, por eso no te serviría exactamente ese libro. Vale. Entonces son las 10 menos 10. Si queréis hacer algo más, por ejemplo, podemos terminar este ejercicio. Dinero aportado por el empresario, ¿eso qué es? ¿No? Dinero aportado por el empresario. Es una obligación. Es el famoso capital. Es verdad, lo tenéis que recordar. Otra cosa luego lo que haga la empresa con ese dinero para invertirlo en la estructura económica. Para comprar cosas con las cuales empezar a hacer la actividad. Créditos por enajenación de inmovilizado. Esto no quiere decir que el inmovilizado se haya vuelto loco de repente. Tengo una enajenación mental. Contablemente. Analicemos. Antes de decir nada de aquí, por favor, analicemos. ¿He analizado crédito? Espera, pero no empecemos por crédito, empezamos más atrás, más adelante. Enajenación. Contablemente, no en el ámbito de la psiquiatría, sí, contablemente. Sí, porque enajenado mental es que está como una pirula. ¿Vale? Enajenación es venta. Enajenación es venta. Entonces, si la empresa vende inmovilizado y dice crédito, lo que nos va a estar diciendo es de que la empresa ha vendido inmovilizado y resulta que quien se lo ha comprado lo ha dejado de deber la empresa.
Con lo cual yo tengo un derecho de cobro sobre alguien o alguna empresa. Derecho. Otra cosa que puede hacer a corto o largo plazo. Anticipo entregado a un trabajador, ya lo tenemos claro, era un derecho de cobro. ¿Banco? Bien. Lo quiero todo clarísimo, lo que... Vale, aunque realmente el banco realmente tiene una obligación de devolvernos ese dinero en cualquier momento, ¿vale? Pero es un bien que nosotros tenemos metido dentro de la cuenta corriente, que tiene lo que se llama una convertibilidad en liquidez casi igual que la del dinero líquido. Porque después las masas patrimoniales de un balance se agrupan en lo que se denomina exigibilidad y liquidabilidad, hay que no me sale la palabra esa, que es su facilidad en convertirse en dinero o sus obligaciones de pago. ¿Ven la cantidad de cosas que hay que dar? La cantidad de cosas que hay que aprender. Como veis, el activo empieza por el activo no corriente, que es el que, digamos, es su facilidad para convertirse en dinero es más difícil, porque es muy difícil, por ejemplo, es menos probable de convertir en dinero rápidamente un terreno que el dinero de una cuenta corriente. Entonces lo que hace el balance es de menor a mayor liquidez se agrupa, se ordena el activo. ¿Lo veis? De menor a mayor. Sin embargo, el pasivo se agrupa de diferentes maneras, se ordena de diferentes maneras. De menor exigibilidad, dijimos que el capital social era una cosa que se tenía que devolver a muy largo plazo, a mayor exigibilidad, porque veis que pone aquí, por ejemplo, proveedores. Aquí el plazo seguro que de devolución de esta cantidad va a ser mucho más corto que el que hay aquí arriba. Por lo tanto, el pasivo se ordena según exigibilidad. Por lo tanto, si yo en el examen o en un ejercicio les digo, ordénenme las masas patrimoniales del pasivo según exigibilidad y según liquidez, me lo tienen que hacer así. Y como no me lo hagan así, pues right. Pero no quedamos que no iba a cometer ahí. Sí. Como veis, no me hace falta para mí hacer ningún examen de teoría. Porque la teoría se la tienen que saber para hacer esto. Y por último, mobiliario. Un bien, más concretamente, ¿qué? ¿Qué? Utilizado material. Exacto. Subgrupo 21, si no recuerdo mal. Y luego, esta es para hacer deuda a largo plazo por la compra de muebles. ¿De quién? De la empresa. ¿Con respecto a quién? A quien me ha suministrado esos muebles. Pero ojito, imagínense que esto fuera de una empresa que se dedica a comprar y vender muebles sin transformación. Sería una obligación, pero como yo se lo he puesto aquí, esto iría en una cuenta. Pero si la empresa se dedica a comprar y vender muebles sin transformación, iría en otra. Porque una cosa es lo que es la actividad típica de la empresa y otra cosa es lo que no es la actividad típica de la empresa. Y yo puedo tener deuda por las actividades típicas de la empresa o puedo tener deuda por una cosa que no es la actividad típica de la empresa. Si yo soy una empresa que me dedico a comprar y vender zapatos y compro una mesa para los muebles, esa deuda con ese suministrador de inmovilizado no va a ir en la cuenta de proveedores. Porque la cuenta de proveedores se dedica a las deudas, ¿pero de qué? De cosas a lo que se dedica la empresa. Que si dedicara a comprar y vender muebles, entonces sí. Entonces, todo depende de la información que se les dé cuando vayan a hacer los supuestos. En base a esa información, ustedes van a tener que adivinar qué cuentas se van a ver afectadas, cuáles crecen, cuáles decrecen y cómo va a ser el asiento. Entonces, yo les recomiendo también que se apoyen en la página web que yo les enseñé. Perdón. Aquí. Al principio, aunque yo les pondré un tema o varios temas con problemáticas contables, veis que pone asiento. Y aquí, por ejemplo,
Contabilización de compra. Contabilización de compra de mercaderías al contado. Y aquí tienes el acento hecho. Uy, qué guay, hagamos la ola. Wow. Por eso no les dejo abrir esto en el examen. Qué malo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Raca. Cuando estudias normalmente en un ciclo de super, sí te daban el plan. Lo que pasa es que tenías que ser alguien porque si no te pasabas todo el examen ahí. Exacto, también. Vale, entonces esto les puede servir como ayuda, mucha ayuda, para ir haciendo las cositas. Pero esto yo quiero llegar, pero antes primero tenemos que saber hacer lo otro. ¿Me explico o no? Sí, uy, les veo unas caritas. Y solamente hemos estado 2 horas. Si llegamos a estar 4. Vale. Pues nada, no sé qué decirles. Estudien. Negociar. Negocien si quieren. Y por favor, todas las dudas que tengan, me las mandan al foro, porque la duda de una persona puede ser la duda también de otra persona. Puede ser también, y entonces yo siempre estaré ahí para tratar de solucionarla. Pues nada, buenas noches y ya nos vemos. Cuando yo quiero ver que estoy trabajando como Sí. si te vas a hacer lo más importante, volver a ver. Sí, pero lo que me dijiste antes, que ibas a ver ya después de marzo, yo quiero saber si después tengo, digamos, meterme otra asignatura, ¿qué asignatura es? Hombre, yo no, hasta luego. Si tú, por ejemplo, te quieres matricular en esa otra asignatura, pues lo puedes hacer. ¿Pero lo haría después de marzo o lo tendría que hacer ahora? No lo sé si la matrícula tienes que hacerla ahora o después. Porque yo que pensaba, cuando era hacer lo que es contabilidad, era todo, que todo era de aquí a marzo. Sí, lo que pasa es que, como ya te decía, yo he visto los libros de PNG, porque inclusive creo, no sé si es que en otras asignaturas que ellos tienen han visto más cosas de contabilidad. No. No. Más que nada porque me quedo... No, el primer año no tuvieron nada de contabilidad. Vale. Entonces esa otra asignatura se llama... Porque yo hice lo que es el quinto FP, que era antes. Sí. Y ahora estoy trabajando y ya como hace más de 10 años que no veo el plan, ni he visto el plan nuevo, pues digo, voy a actualizar un poco. Entonces, pues en esa, yo te digo, yo lo he visto en los libros, en el libro que hay, esa asignatura, y es toda contabilidad, pero aplicado a la gestión comercial. Entonces, por eso iba a hacer extender la contabilidad en ese tercer trimestre. Entonces, si a ti te interesa, pues... Es que yo quiero verlo, o sea, yo lo que me interesa es volver a ver todo de nuevo. Como tú estás viendo, yo he empezado desde el principio. Porque yo en la empresa que estoy es muy básico. ¿Sabes? El cliente y quiero volver a ver todos los puntos y decir, ya me he actualizado. Incluso yo, por ejemplo, querría ver, por ejemplo, las implicaciones fiscales, es decir, por ejemplo, la famosa amortización fiscal a través del impuesto todas las amortizaciones, todo eso es lo que yo quiero ver porque es lo gordo de la contabilidad. Pero como tú comprenderás, hay personas aquí... No, por eso te digo, sí quiero saber si luego en mayo... Sí, pero lo de la matrícula lo tienes que preguntar abajo. ¿Y sería, cómo se llamaría igualmente, contabilidad? No, la asignatura se llama PNG, Proceso Integral de la Actividad Comercial. Vale. Y luego otra cosa es lo que están hablando, que si van a dar más clases, como ellos sí se ven, yo no... A ver, pues entonces, yo lo que haré... Yo puse aquí como Valentina, pero normalmente me llaman Mari, por si quieres ponerlo al lado. Vale, yo no sé cómo lo tendré, cómo estará en el pincel. No, seguramente estará como Valentina. Aquí hay una cosa que se llama foro de debate. Perdón, que voy a cerrar esto yo.